Dios les bendiga, amados hermanos. Pues damos gracias a Dios por este nuevo día, ¿verdad? Este nuevo tiempo en el que nos permite, pues, reflexionar en su palabra, darnos, eh, pues, estas palabras de vida, de reflexión, de anhelo, de aliento, ¿verdad? También que el Señor nos da, el Espíritu Santo, pues, nos guía, nos lleva, pues, conforme, ¿verdad? A su propósito. Y pues le agradecemos al Señor, ¿verdad? Que sea Él el que nos esté guiando, que nos esté haciendo reflexionar en cuanto a nuestro diario vivir, a nuestro pensar, que nos está dando este tiempo pues de reflexión, reflexión en su palabra y pues sobre todo ponerla por obra. No nada más es poder escucharla o poder meditar en ella, sino pues ponerla por obra. Esa es la finalidad de todo eh, pues de la palabra escrita. Entonces, pues le damos gracias a Dios y pues también nos compete esforzarnos. Esa es pues lo que el Señor quiere de nosotros, lo que Dios pide de nosotros, esforzarnos y caminar pues bajo su voluntad eh, pues, lo más cercano, ¿verdad? A la palabra, vivirlo lo que más pueda uno en cuanto a referencia, en cuanto a lo que Dios pide de nosotros, el disponer nuestro corazón para poder agradarle. Vamos a ver un tema que en esta reflexión, pues que es de urgencia, realmente es de urgencia. Tenemos, pues en todas las iglesias, ¿verdad? En la iglesia del Señor, en cada congregación, pues sabemos la importancia pues, de mantenernos en esa unidad. El tema es la unidad de la iglesia. Vamos a ver este tema. Es un tema, nos vamos a basar en tres versículos solamente, pero vamos a reflexionar en ello, porque vamos a ver en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Como usted sabe, el capítulo 17 del Evangelio de Juan es la oración que el Señor hizo por sus discípulos antes de ser arrestado para su crucifixión. Pero esa oración no se limitó solamente a los discípulos de aquel entonces, a los 12 discípulos que el Señor tenía, sino que pues trascendió, ¿verdad? Trascendió más allá de esos tiempos hasta llegar hasta nuestros tiempos. Así es que pues todo esto, esta oración que el Señor hizo, pues fue pensado en nosotros, fue pensado en que pues llegaríamos nosotros también a conocer de su palabra y por consiguiente, pues todos los hijos de Dios estamos incluidos dentro de esta oración en el deseo del corazón del Señor. Voy a leerles Juan 17 del 20 al 23, que dice de la siguiente manera: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como bien hemos leído, el Señor Jesucristo antes de ser arrestado pues para pasar por un juicio que, pues, por cierto, fue injusto, pero con un propósito, ¿verdad? Para toda la humanidad, en la cual estamos incluidos nosotros, pues hizo una oración, este, para nosotros quienes ahora hemos creído por la palabra de ellos, ¿verdad? Como bien lo dice, que no solamente, más ruego no solamente por eso, sino también por los que han de creer en mi palabra por la palabra de ellos, los de quien han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, hemos creído por la palabra de ellos, por lo que ellos vivieron con el Señor y fue plasmado en las Escrituras. Entonces, estamos incluidos nosotros en esta oración. Y bueno, es muy clara, ¿verdad? Esta oración es muy clara. Pues habla en cuanto a esas palabras del Señor, habla del deseo en su corazón, ¿verdad? Y eso habla en la unidad. La unidad, qué importante, ¿verdad? Es la unidad de la iglesia, dice la escritura, pues que realmente una casa dividida no, pues no va a prevalecer.
Inclusive, pues habla la Escritura que pues Satanás mismo, si está dividido contra sí mismo, pues su reino pues caería. Entonces, qué importante es eso, ¿verdad? La unidad de la iglesia. Eh, como bien sabemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues es un solo Dios, hay una unidad perfecta. Hablamos de Dios representado en tres personas, no que sean tres dioses, sino que es un Dios representado en tres personas. Eso es una doctrina fundamental, ¿verdad? Los cuales muchos pues no comparten en este hecho, pero pues vemos, ¿verdad? Que en esa ocasión el Señor prácticamente es lo que está pidiendo que sus discípulos sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno, pero no solo ellos, sino que es una oración pensando de ese entonces por todos los que habríamos de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Vamos a analizar un poco lo que habla en el verso 21 y dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para Dios la unidad pues es mucho, muy importante, pero vamos a ver cómo lo define, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia Española, como define en unidad, dice, la unidad es la propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Entonces, una unidad es eso, ¿verdad? Ese ser uno solo es algo que puede, realmente no es posible separarlo. Y pues démonos cuenta que el Señor Jesús está hablando palabras muy importantes en cuanto a la unidad, ya que pues asegura que el Padre y Él son uno, es decir, que tienen la misma esencia y no pueden realmente dividirse. El deseo del corazón de Dios, pues es eso, ¿verdad? Que su iglesia, es decir, sus hijos, en este caso nosotros, este, pues permanezcamos en esa unidad que tan importante es. Eh, y cómo podemos, pues también, ¿verdad?, ver lo que es la unidad, ¿no? El Señor es lo que nos pide, que seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a suponer que nosotros nos vamos a hacer algún licuado, ¿verdad? Nos vamos a preparar algún agua fresca, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos digamos, la leche. Para hacer algo, pues tenemos que introducirle alguna fruta, ¿verdad? El azúcar, la fruta. Y pues al meterlo a la licuadora hay una integridad. Se integra y prácticamente es inseparable. Ya no queda, no hay más proceso, no hay ningún proceso que pueda dividir, ¿verdad? Todo lo que ya va integrado. Entonces, es a lo que refiere en esa unidad, ¿verdad? Que tengamos una misma esencia, que tengamos esa misma, de cierta forma, un mismo modo de pensar, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero vamos a analizar algo que dice lo que el Señor está pidiendo, dice, para que sean uno. Este tiene un verbo, el verbo es un verbo, el verbo ser, lo que leemos, ¿verdad? Para que todos sean uno. Este es un verbo que está en un tiempo presente, o sea, no está hablando de un futuro, es un presente. Si fuera en un futuro, podría haber dicho, ¿verdad? Para que lleguen a ser uno, como tú y yo, Padre, somos uno, sino que lo dice en un tiempo presente. Es decir, dice para que estén siendo uno, en la unidad, en un tiempo presente. Y pues lo que el versículo 21 apunta, dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vemos ese deseo del corazón de Dios, que estemos siendo uno en esa unidad, en esa integridad. Y pues así como ellos son, ¿verdad? Es una parte inseparable, es lo que el Señor quiere de nosotros. Aunque somos muchos miembros dentro de la iglesia, pero que tengamos esa misma esencia que el Señor nos dio. Entonces, esta es la oración del Señor Jesús, esa unidad, dice, como hermanos en Cristo, así como pues ellos son uno. Pero bueno, no solamente es que nos mantengamos unidos entre nosotros como hermanos, sino que va más allá. Debemos mantenernos unidos nosotros como hermanos y unidos al Padre y al Hijo. Eso es lo que el Señor pide. Entonces vamos a ver también por qué lo manifiesta así el Señor. Eh,
bien sabemos que Dios se representa en tres personas, ¿verdad? Él es indivisible, porque al hacerlo dejaría de ser un solo Dios para ser tres dioses, y eso prácticamente es imposible. Además, pues sería una doctrina, es una blasfemia, ¿verdad? Es una blasfemia el mencionar eso. Cuando nosotros los creyentes, digamos nosotros los hijos de Dios, nos mantenemos en esa unidad, estamos dando testimonio de la verdadera identidad de Jesús como el Hijo enviado por Dios el Padre. El verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, aquí en este verso dice que la gloria que me diste. La palabra gloria, lo que se traduce por gloria, es la palabra doxan, que se traduce como esplendor. Eso es prácticamente lo que quiere decir esa palabra, esplendor. Ahora bien, no es que tengamos un esplendor, ¿verdad? O una luz, ¿no? Algo sobrenatural, ¿no? Que nos distinga. Ah, mira, él es hijo de Dios, ¿no? Por una luz sobrenatural. La escritura dice que somos luz en este mundo, pero lo que apunta a esa parte de la escritura es que damos testimonio, ¿no? De las buenas obras, que somos diferentes, ¿verdad? Al mundo. Pero esa palabra de gloria, nos da a entender de la siguiente manera. La palabra doxan, que se define como gloria, como les decía, deriva de la palabra doqueo. Y esa palabra doqueo se define como pensamiento, pensar, o sea, por implicación como un parecer, ¿verdad? Que tengamos un parecer. Pero también se define como mostrar, declarar o manifestar. Entonces vamos a entenderlo, ¿verdad? De la siguiente manera. Podemos entender que donde dice el texto, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, esa gloria que se le dio a Jesús, la que nos dio de ella, es en mantenernos de una misma forma de pensar, en cuanto a mostrar, declarar, manifestar una manera justa de vivir, manifestar misericordia de Dios, el amor y su fidelidad. Es decir, no habla de que tengamos una misma forma de pensar, ¿verdad? Como algo, digamos, tener el mismo pensamiento en todas las cosas, ¿no? Obviamente nosotros tenemos algunas diferencias en cuanto a pensamientos, no somos como que programados para tener ese pensamiento igualitario, ¿verdad? Entre todos. Entonces, eso no es a lo que refiere, no refiere a eso. De hecho, tenemos algunas diferencias, puede ser doctrinales, pero no fundamentales. Por ejemplo, hay muchas cuestiones, ¿verdad?, en las que como iglesia tenemos alguna diferencia en ello, ¿no? Por ejemplo, que si la iglesia va a pasar la tribulación, si es levantada antes, durante o después de la tribulación. Son diferentes posturas, pero no son unas doctrinas fundamentales que afecten la salvación nuestra. Algunas interpretaciones de la escritura, pues de igual manera, no fundamentales, no es que no tenemos esa misma forma de pensar, pero a lo que más apunta o a lo que el Señor más que nada está hablando en esta parte es, como les decía, a mostrar o declarar, manifestar una manera justa de vivir, de ser un ejemplo de vida, que de ser ejemplo de ser hijos de Dios, manifestar en cuanto a la misericordia, porque pues debemos ser misericordiosos en el amor del Señor, en la fidelidad, en esas partes es en las que dice, la gloria que me dice yo les he dado, en manifestarnos en esa parte, ¿verdad? Mostrar las cualidades del Señor que se manifiestan en nosotros, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque pues si el Señor nos ha amado, pues nosotros también debemos de amar. Entonces estamos manifestando esa gloria, ese esplendor que el Señor depositó en nosotros. El verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es bien interesante porque ve lo que dice la palabra, ¿verdad? Para que sean perfectos en unidad. Ser perfecto, hermanos, no se refiere a ser perfectos hablando literalmente de la palabra perfección, ¿verdad? Porque sabemos que solamente es el único perfecto. Nosotros no lo somos, pero dice para que sean perfectos en unidad. Es decir,
La oración del Señor está intercediendo en su corazón a que lleguemos a ser completos. Eso es lo que habla, que sean perfectos en unidad, es ser completos, es decir, que lleguemos a lograr la madurez, una madurez pues sí, en el crecimiento, hablando en lo espiritual, en el crecimiento relacionado también a una mentalidad a la de Cristo. Esto implica, pues, lograr una madurez en el carácter moral. Eso es lo que el Señor nos está hablando, lo que el texto está apuntando, ¿verdad? Una madurez espiritual, pero relacionado también a los pensamientos, porque esta palabra también implica los pensamientos, implica la mentalidad del hombre y pues sí, en esa madurez en el carácter moral. La enseñanza pasada, pues hablamos también un poco de lo que fue la madurez en el cristiano. Como les comentaba la vez pasada, pues también eh, muchas veces no, ¿verdad? Pensamos que la persona, pues no es cristiana por su actitud, por sus palabras, por sus pensamientos, pero realmente no es tanto que sea o no sea salvo la persona, no juzgarla en esa parte, sino como les comentaba, ¿verdad? Se necesita esa madurez, hay que ir madurando poco a poco. Por ejemplo, el enojo, la ira, esa ira, ¿verdad? Que a veces entre hermanos hay, porque hay esa división, ¿verdad? Muchas veces entre los mismos hermanos, en la misma iglesia, pues hay ese enojo, hay esa contienda, hay esa murmuración, muchas veces hay una murmuración, pero también es falta de madurez. Puede ser que a lo mejor pues alguien, ¿verdad? En algún momento tenga el privilegio de servir en algún área que es codiciada para otros. Y al servir en una área que para los otros es codiciada y que no han logrado tener, pues ¿qué es lo que pasa? La inmadurez, esa inmadurez de ese hermano o de esos hermanos, ¿a qué los impulsa? A tener un celo. Pero no es un celo santo, sino puede ser un celo de envidia, un celo de anhelo por querer tener pues ese lugar, ¿verdad? En el que no ha podido también llegar a tenerlo. Entonces, muchas veces es una madurez, esos celos amargos que salen del corazón, se necesita también madurar. Eso es lo que el Señor, para que sean perfectos en unidad, perfectos en el pensar, en el que decir, bueno, tal o cual hermano, pues a lo mejor el Señor pues le ha dado, ¿verdad? La virtud, le ha dado el don de predicar la palabra y Dios le ha permitido llegar a un púlpito, no siendo a lo mejor no precisamente como pastor, pero estar en un púlpito y compartir de la palabra, enseñar de ella. Es algo que Dios ha dado en una persona, pero en la otra a lo mejor no, puede tener otros dones, puede tener otros talentos que el Señor le ha dado, que la persona que está predicando o enseñando en un púlpito no tiene. Entonces, esa perfección en unidad apunta a eso, ¿verdad? A que nosotros tengamos la tolerancia, entendamos, ¿verdad? Que todos los tiempos son de Dios, que si Dios permite ciertas cuestiones o ciertas cosas o ir, digamos, caminando dentro del Evangelio, ir madurando más rápido, a lo mejor la misma persona tiene ese mismo don, ese mismo talento de enseñanza, de predicación, pero esa inmadurez, ¿verdad? No le ha permitido llegar, no le ha permitido llegar a tener, no tanto a una posición, sino a tener también pues un privilegio pues, del talento que ha generado, que Dios le ha puesto en él, ha madurado en ello y ha tenido la oportunidad de compartir la escritura. Entonces, y como eso hay muchas cosas, ¿verdad? Hay otros, pues, que a lo mejor en la misma iglesia se dedican, no sé, al servicio no sé, de la limpieza. Y otros no quieren tener un servicio de la limpieza porque ellos quieren tener un lugar privilegiado, ¿no? En el púlpito, en un lugar visto. Entonces, es una inmadurez, realmente. Es una inmadurez, pero si nos mantenemos perfectos en esa unidad, nos toleraremos, entenderemos que el tiempo es del Señor, los tiempos son de Dios,
que a lo mejor yo no tengo esa cualidad, ¿no? De hacer tal o cual cosa que otros sí la tienen. Entonces, la perfecta unidad, que mantenernos en esa perfecta unidad, es eso, ¿no? Pensar, por ejemplo, yo soy derecho, ¿no? Y yo no puedo lanzar con la izquierda, pero no por eso quiere decir que yo me voy a enojar con mi brazo izquierdo. O sea, pues no, ¿verdad? Sé que mi cualidad es mi brazo derecho y en el izquierdo no la tengo, pero no por eso la voy a desechar. No por eso voy a hablar mal de mi brazo izquierdo. Y pasa lo mismo con todas las partes del cuerpo. Entonces, si somos un cuerpo, si somos una unidad, no podemos rechazarnos, no podemos juzgarnos o no debemos hacerlo. Esa es la palabra, ¿verdad? No debemos, porque el hecho está y se hace, pero no debemos hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque entonces estaríamos faltos de maduración, estaríamos faltos en cuestiones de una madurez espiritual y a ello no cabría lugar esa perfecta unidad. Pero si trabajamos o le pedimos al Señor que nos ayude y que trabaje en nuestro corazón, pues iremos entendiendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo quisiera saber, aprender a tocar un instrumento musical. Yo cuando veo, pues me gusta mucho ver cómo dominan los instrumentos, pero no por eso caigo en un celo, ¿verdad? No por eso voy a estar yo en desunidad, digamos, con los hermanos que dirigen la alabanza, o que no tenga yo una voz privilegiada como muchos la tienen, no por eso voy yo a estar en esa desunidad con ellos, sino que hay un complemento. Yo tengo otras cualidades, tengo otros talentos que a lo mejor ellos no tienen, y es un complemento. Es el complemento, por ejemplo, del pastor o algún pastor que no toque un instrumento, que no tenga ese don de cantar, de tocar un instrumento, y se complementa con los hermanos de alabanza, porque ese es el culto. Ese es el culto que se le da a Dios, ¿verdad? La alabanza al Señor y la palabra de Dios. Entonces, si no hubiera esa perfecta unidad, no hubiera esa madurez, pues entonces no podría hacerse algo agradable a Dios. Entonces, todo va apuntando a esa madurez, todo va apuntando a esa perfecta unidad, a quitarnos nuestros pensamientos de celos amargos, a quitarnos nuestros pensamientos de, pues realmente de no envidiar lo que otros tienen, que a lo mejor yo lo tengo, pero no he desarrollado ese talento, porque quizás yo quiero predicar la palabra del Señor, ¿verdad?, en un púlpito, pero pues no oro, no estudio en la palabra, no hago pues un exégesis, ¿verdad? De palabras, de saber los trasfondos, de igual manera contextos culturales y todo lo que se requiere, ¿verdad? Pero si yo no lo hago y lo otro sí lo hace y empieza a desarrollar, madura y desarrolla todos esos talentos, pues tampoco no tengo por qué amargarme si yo no lo hago porque me da flojera o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, seamos perfectos en unidad, hermanos, seamos perfectos en esa unidad, seamos tolerantes, seamos pacientes, seamos hacedores de la palabra. ¿Para qué? Porque esa madurez también refleja en mantenernos en unidad con los hermanos en la fe. ¿Para qué? Pues para que el mundo reconozca que Cristo habita en nosotros y eso es dar un buen testimonio de vida, porque eso es lo que dice, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, espero que esta reflexión, hermanos, pues pueda servir para los ministerios, diferentes dones, talentos que el Señor ha dado. No todos somos iguales, no todos, dice Pablo, no todos hablan lenguas, no todos las interpretan, no todos tienen ese don de misericordia, ese don de ser hospedadores. No todos lo tienen, hermano, pero en esa perfecta unidad todo se complementa y es así como el cuerpo de Cristo funciona. De lo contrario, la casa dividida no va a prevalecer. Entonces, sigamos en las enseñanzas, avanzando, ¿verdad? En la enseñanza, en la aplicación de esa enseñanza en nuestras vidas. Y pues cada uno tenemos diferentes cualidades, unos más desarrolladas que otras. ¿Por qué? Pues porque se lucha, se esfuerza para poder tener habilidades, y no porque sea uno mejor que otro, sino simplemente porque uno se esfuerza más que otro.
la capacidad la tenemos, pero pues tenemos que ser pacientes y tolerantes. Y pues Dios es muy bueno, hermanos, y espero que esta reflexión pues ayude también para en cuestiones de trabajar en su iglesia, en el ministerio que el Señor le ha dado, en los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y pues pues no desechemos, o más bien no pasemos por alto, ¿verdad? Que seamos perfectos en unidad. Bueno, pues damos gracias al Señor por su misericordia, damos gracias porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Gracias, hermanos, amigos que nos están viendo, pues de igual manera les invitamos a que también entreguen su vida al Señor, entreguen esa vida a Dios, sus vidas, su voluntad, que Dios esté obrando en las vidas de cada uno de ustedes. Y pues los tiempos son finales, los tiempos son difíciles, pero sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, pues gracias a Dios, hermanos, sigamos escudriñando las Escrituras, porque en ella, dice la Escritura, ¿verdad? En ellas está la vida eterna. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y bueno, pues si el Señor permite, nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga y hasta pronto, hermanos. Bendiciones.